Telecontacto, la nueva era de la televisión. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Buenas tardes, amigos televidentes. Muy buenas tardes, sean todos y todas. Bienvenidos a una entrega más de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. En la tarde de hoy me hago acompañar de un nuevo conductor en el programa Soluciones Médicas, doctor Mejía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Manesé, ¿cómo le va? Aquí, bienvenidos una vez más a esta entrega. Sí. Tenemos un programa interesantísimo esta tarde, muchas informaciones para compartir. Hay un invitado que ya está en el estudio y con un tema especial. ¿De qué vamos a hablar esta tarde, doctor? Sí, esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es medicina paliativa. El tratamiento de aquellos pacientes que están en una situación difícil, una enfermedad terminal. Hoy tenemos un médico paliativista. Paliativista, eso es sí. una especialidad nueva dentro de la medicina. Así es, Magnésio. Sí, millones de personas viven con cáncer en el mundo y de estos millones de personas que están afectados de cáncer y otras enfermedades terminales, hay muchos que ya quizás han sido desahuciados, como decimos nosotros, de la medicina. Entonces la medicina paliativista se encarga precisamente de eso, de enseñar a los familiares y a los pacientes cómo afrontar el sufrimiento, sí, aún la muerte en esos últimos días. Así que no se muevan de ahí. Tenemos un comentario en base a lo que fue el rendimiento de cuenta del presidente Danilo Medina Sánchez el pasado miércoles 27 de febrero y un comentario en base a lo que es quitar la cuota de recuperación de los hospitales públicos del país. Así que no se muevan, que tenemos un contenido variado para cada uno de ustedes. Vamos a unos consejos comerciales y a ver un hermoso video y luego continuamos. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la Carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la Carta, para orientarte siempre. Bien, buenas tardes, amigos televidentes. El pasado miércoles el país estuvo a la expectativa ante la rendición de cuentas que llevaría a cabo el presidente Danilo Medina Sánchez. Nosotros como profesionales de la salud no escapamos a esta expectativa y estuvimos muy pendientes para ver los logros de estos primeros meses del gobierno del presidente Medina, pero los logros en lo que concierne al sector salud. Si bien es cierto que en campaña el presidente Medina prometió que se iba a quitar la cuota de recuperación de los hospitales y que hasta ahora se ha estado cumpliendo de forma parcial, no menos cierto es que lo que nosotros esperábamos como profesionales de la salud es que esta tediosa cuota de recuperación abusiva, inconstitucional, sea quitada de los hospitales de tercer nivel, que son los que atienden el 80% de todos los pacientes que se ven a diario en nuestro país. Se ha comenzado con los hospitales periféricos, hospitales pequeños de primer y segundo nivel, pero en los hospitales grandes, que generalmente son los que tienen muchos servicios y que por consiguiente son donde más se recuperan dinero y donde más se abusa, ya que se cobra todo, todavía esto no está sucediendo. Nosotros esperamos que con todas las promesas que ha hecho el presidente Medina y con su buena voluntad, que así nosotros lo hemos visto a través de sus acciones, esto pueda ocurrir en los próximos días, ya que es inaguantable
insoportable el hecho de que los pacientes pobres que deben recibir los servicios en los hospitales públicos tengan muchas veces que disponer de los pequeños ahorros y otras veces de las propiedades que tienen para poder atender las enfermedades. Hay que quitar la cuota de recuperación de los hospitales de tercer nivel y hay que dotar a la población pobre de lo que es el seguro familiar de salud del régimen subsidiado, a fin de que ellos puedan tener los servicios gratuitos como así lo acredita la Constitución de la República, y nosotros podamos decir que estamos avanzando en lo que es el sector salud. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over. Bien amigos, y aquí estamos en el plato fuerte de la tarde, el plato fuerte de Soluciones Médicas. Hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Augusto Borbón, quien es médico paliativista. Pero antes nosotros queremos llevar un saludo especial a nuestra conductora, la doctora Alessandra Espinal, quien está en casita, ya con el alumbramiento de su último esfuerzo. Yamilexa ya vino al mundo, la doctora trajo a luz su nueva criatura, así que vayan nuestros saludos para la doctora. Creo que tenemos una foto máster por ahí de la doctora en la clínica con Yamilexa, que así se llama la bebita de la doctora Espinal, quien fue desembarazada esta semana, y gracias a Dios todo salió bien. Ahí está la foto de la doctora Espinal, vayan nuestros saludos para ella, con sus 3 niñas. Así que felicidades a la doctora Yamilka, Alexandra y ahora Yamilexa, que es como una combinación de todo eso. Queremos también dar una información, y es que esta noche en el bajo techo del INVI hay una serie de conferencias a fin de ayudar a los habitantes de la comunidad en cuanto a lo que es la prevención de la delincuencia y al fortalecimiento de la familia como unidad social encargada de que los adultos y que los hombres sean mejores. En el bajo techo del INVI, en la calle 6, esquina 9, esta noche hay un conferenciante internacional, Melchor Ferreira, quien va a estar llevando a cabo una serie de charlas para el beneficio de toda la sociedad. Así que les hacemos una invitación. Y hablando de esperanza, señores, nosotros tenemos con nosotros en la tarde de hoy al doctor Borbón. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, nosotros sabemos que la medicina paliativa es una rama nueva. ¿Qué es la medicina paliativa? ¿Cómo surge esto? ¿Y desde cuándo estamos hablando de medicina paliativa ya como una especialidad dentro de las medicinas? Bueno, hablando un poquito más de la definición es que la medicina paliativa no es más que una especialidad médica que se integra más a los pacientes que tienen que ver con su etapa terminal, pacientes que tienen enfermedades que lo llevan al final de su vida. Entonces entra la medicina paliativa para tratar de controlar síntomas dentro de estas enfermedades. ¿Desde cuándo estamos hablando entonces de esta medicina paliativa como especialidad médica? Porque nosotros sabemos que muchas veces los pacientes que tenían algún tipo de enfermedad terminal eran tratados por psiquiatras, eran tratados por psicólogos, médicos familiares, ayudaban, porque estos pacientes por lo general hay que verlos en la casa, entonces los anestesiólogos ayudaban. Pero ustedes, ¿desde cuándo se está hablando de medicina paliativa como especialidad? Bueno, hablando un poquito más de la historia, antes que todo, es que
medicina paliativa inicia a los años de 1970 en Inglaterra. La doctora Cecily Saunders es su iniciadora. Ella crea un centro llamado San Christopher, que es el centro, es un hospice, que así se denomina a los centros de cuidados paliativos. Entonces, en estos centros, los pacientes de cuidados paliativos, principalmente en la rama de la oncología, que es quien nos da el 80% de los pacientes, se vean pacientes de enfermedades oncológicas. Estos pacientes de enfermedades oncológicas eran tratados, ¿por qué? Porque presentaban muchos síntomas y no había una respuesta dentro de la clase médica. Los médicos, ¿qué hacían? Los pacientes ya no había más nada que hacer, no había un tratamiento curativo y se cedían esos pacientes a su domicilio. Los pacientes y sus familiares no tenían respuesta. Entonces ahí comienza a nacer lo que es la evolución de la medicina paliativa. Siempre ha existido, pero como tal, como rama de la medicina o como especialidad, no existía hasta los años 1970. Doctor, es interesante lo que usted ha dicho y pienso que hay a lo mejor tabúes con respecto a la medicina paliativa. Es importante que usted nos aclare si la medicina paliativa solamente está dirigida a pacientes con cáncer o no, y cuál es la finalidad principal de la medicina paliativa. Ok, como de por sí es la palabra paliativa, significa que solamente es como para paliar, es como para tratar de controlar un poco o controlar. Eso significa que nosotros no curamos en ningún sentido. Pero sí, hay dos especialidades que son las que más nos entregan pacientes a nosotros, que son la oncología y la geriatría. Ya las otras especialidades sí nos dan algunos pacientes, pero no es que sean mejor tratados, sino que ya las enfermedades no son tan crónicas ni desgastan tanto al paciente de manera tal de que lleguen dentro de los tratamientos a una etapa final. Sí, o sea que también un paciente, por ejemplo, de geriatría, que ya sabemos que quizás por la edad va a fallecer, pero ustedes pueden darle la mano para tener una mejor calidad de vida esos últimos días. Sí. Tiene la alternativa para dar una mejor calidad de vida. Sí, ese es uno de los objetivos de los cuidados paliativos, el brindarle calidad de vida a estos pacientes por los múltiples síntomas que presentan uno y otro, que uno de los síntomas mayores dentro de los cuidados paliativos o la medicina paliativa es el dolor, en un 70% de los casos. Entonces, el dolor va a ser siempre un síntoma al cual nuestros pacientes van a recurrir. El segundo viene siendo la disnea, cerca de un 40%, que ya los pacientes geriátricos traen un gran punto, lo que es la disnea de por sí, la arrastran, las náuseas y los vómitos, y entonces ahí se enfoca la medicina paliativa, en controlar estos síntomas. Eso estamos hablando del área física, pero cuando ya no vamos a otros aspectos o a otras áreas de tratamiento, fuera de lo que es la área física, está, como mencionaba Manasseh, lo que son el área de los psiquiatras y los psicólogos. ¿Qué pasa? Como se ha integrado mucho la medicina paliativa para que el médico paliativista vaya, sea al domicilio o acudan a un consultorio donde él esté ubicado, es para poder tratar todas estas áreas. Claro, el entrenamiento en cuidados paliativos se da de todas las esferas, tanto del área médica, del área de enfermería, del área psicológica, como también del área de lo que es el trabajo social. Cómo hacer que las familias tengan acceso a los tratamientos. Bien, eso es importante, doctor. Y yo quería preguntarle, en nuestro país, ¿cómo ha sido recibida esta especialidad? Porque nosotros conocemos, nosotros que nos formamos en hospitales, veíamos que muchas veces los pacientes, los pacientes decían, doctor, si no hay nada que hacer, yo me quiero llevar el paciente, démelo para llevármelo para casa. Y yo le decía, pero usted se lo va a llevar para morirse en la casa. Usted se lo está llevando para que se muera. ¿Qué usted le va a hacer en la casa? Porque muchas veces los familiares están tan desahuciados como el paciente y ya no quieren seguir gastando, tiran la toalla, como nosotros decimos, y se quieren llevar el paciente a la casa. Entonces vemos que en los países, por ejemplo, que estamos en desarrollo, quizás el impacto de esta medicina no sea tanto porque el paciente se lo llevan vivo a la casa, pero no le busca ayuda, no van donde nadie para que le ayude con el dolor y lo ayude en los días, y es probable que esos pacientes fallezcan en las próximas horas, pero nosotros conocemos de casos de pacientes que duran 20, 25 días. Entonces,
¿Cómo ha sido recibida esta especialidad en nuestro país? ¿Y qué tanto, por ejemplo, estos pacientes, muchas veces de hospitales de escasos recursos, buscan esta ayuda de un médico paliativista? Bueno, hablando de lo que es como ellos acuden, claro que no pueden acudir porque en realidad no conocen. Tanto desde el área médica hay muy poco conocimiento de lo que es la medicina paliativa, como también de los pacientes. O sea que los médicos, los propios médicos, todavía no saben mucho que ya hay especialistas en esto y para tratar este tipo de pacientes. No, todavía pero es un trabajo fuerte que tenemos que hacer. Algo muy interesante que ha dicho el doctor Borbón es que ellos también dan un seguimiento en la casa, o sea que si pueden dar un servicio en la casa, supongo que abarata los costos del cuidado del paciente. Usted también como médico paliativista da un servicio a domicilio, a la casa, le da seguimiento a los pacientes en la casa. Sí, es cierto. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes que ya están encamados. ¿Qué pasa? Estos pacientes no pueden acudir a una consulta, no pueden acudir a un centro médico, al menos que sea algún evento agudo que se presente. No, y si se lo han entregado ya porque no hay nada que hacer. Exacto. No creo entonces que... En sí es la mayoría de nuestros pacientes. Okay. De estos pacientes que ya no hay una posibilidad de curación. ¿Qué pasa? Estos pacientes hay que visitarlos al domicilio, porque no hay una respuesta, y así dentro del domicilio uno arma una unidad junto con la familia para tratar a este paciente. ¿Para qué? Para brindarle calidad de vida. Le brindamos calidad de vida dentro de su domicilio. Armamos como si fuera su habitación de clínica. Sí, y tú sabes que es importante, Borbón, esto, porque quizás eso ayude mucho a que los días finales del paciente con enfermedad terminal sean menos sombríos. Porque cuando tú ves que tus familiares ya te sacaron del hospital, que no te están dando medicina, que no te dicen nada, que no te dan pastillas, tú dices, pero es que quieren que yo me muera, Entonces yo me imagino el trastorno y la angustia que deben tener estos pacientes cuando se ven que ya los familiares no le quieren dar ayuda médica o no lo llevan al médico, porque uno, independientemente de que sepa que tiene todos los años, que tiene este tipo de enfermedad, uno quisiera ver que se luche como hasta el final, porque la esperanza es lo último. Mantiene. Bueno, claro, se lucha hasta el final, pero hay situaciones ya que son muy infinitas entre nosotros los seres humanos, y bueno, lo que se busca es calidad de vida para el paciente. Bueno, ahí está el punto del estrés que tú mencionas. Los pacientes se estresan mucho, más la familia se estresa aún más que el paciente. ¿Quiénes se estresan más? La familia. La familia se estresa más que el paciente que sabe que va a morir. Sí, la familia se estresa aún más. Pues hay que trabajar también con ellos. Sí, ese es también de los objetivos de los cuidados paliativos, para trabajar con la familia. Por eso es que se hace una concentración, se integra lo que es la familia con la unidad de tratamiento. ¿Por qué? Porque la familia es que va a servir como apoyo al tratamiento que se le va a brindar a ese paciente. Si la familia está tranquila y está estable y puede controlar lo que es los tratamientos que uno va haciendo indicaciones, el paciente va recibiendo mucho mejor. Inclusive, doctor Borbón, he visto que hay empresas que para poder construir... tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Además de los pacientes de cáncer, doctor, ¿qué otro tipo de pacientes ustedes tratan? Aparte de los pacientes de cáncer, porque hay enfermedades degenerativas, y es buena pregunta la del oyente, hay enfermedades degenerativas como la diabetes, enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Exacto. Enfermedades del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular, trauma que dejan al paciente muchas veces cuadripléjico o parapléjico. Nosotros tratamos todas las enfermedades que tengan que ver con el control de síntomas. Con el control de síntomas. Control de síntomas serían dolor, náuseas o vómitos, disnea. Esos serían los que son principales. Esos son los que uno va enfocado más a tratar. Ya los otros lo va a tratar lo que es un médico internista, porque ya tiene conocimiento y ya tiene más experiencia en lo que es tratar estos eventos, lo que son agudos. Pero cuando es un evento crónico, como lo que usted mencionó ahora mismo, se van a tratar mediante dolor, disnea, náuseas y vómitos. Ok. Amigos, estamos hablando de lo que es la medicina paliativa, los pacientes con enfermedades terminales que ya no hay forma ni expectativa de vida para con ellos. Usted puede llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, el 829-575-5700 y el 809-570-0264 son los números que
usted tiene ahí para comunicarse también a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, en @solucionesmedic1, puede dirigirnos su pregunta. Doctor, cuando nosotros hablamos de medicina paliativa, nosotros quizás nos encasillamos de que eso es algo que está reservado para los pacientes que tienen dinero. En nuestro país, ¿es asequible a todo tipo de pacientes la medicina paliativa en estos momentos que ustedes están comenzando como especialidad? No, en este momento no. ¿No es asequible a los pacientes? Asequible. A todos los pacientes no es. ¿Es muy caro el tratamiento? ¿Es costoso el tratamiento? No podemos hablar que es costoso porque los tratamientos en sí no tienen un gran costo, ya que actuamos con fármacos. Ahora sí, el costo de los fármacos es un costo que no todo el mundo puede comprarlo. Por ejemplo, una ampolla de un analgésico, un opioide. Morfina, de eso. Exacto, como la morfina, cuesta alrededor de 100, 120 pesos la ampolla. Y uno utilizaría una ampolla de esta cada 4, cada 6 horas. Eso es un gasto considerable para un paciente pobre, de bajos recursos. Entonces, no para todos los pacientes se puede llevar un tratamiento adecuado. No para todos. ¿No existe un programa en los hospitales que puedan tener esos fármacos para ayudarlo? ¿En los hospitales de aquí hay ya unidades de medicina paliativa? No. ¿Todavía no? No. Hay unidades de dolor. Unidades de dolor. No de medicina paliativa. Doctor, y ya que hemos hablado acerca de médico de dolor, unidad del dolor, ¿qué diferencia hay del médico del dolor que se ha escuchado tradicionalmente con el médico paliativista? El médico de dolor se concentra como tal en el médico que solo controla dolor. Usted llega con dolor, el médico utiliza dentro de sus herramientas estrategias para controlar ese dolor. La medicina paliativa tiene que ver con todos los síntomas que te puede presentar una enfermedad. Okay. Entonces hay una gran diferencia porque el dolor es uno de los síntomas. Uno solo de los síntomas. Saludo, buenas tardes, tenemos una llamadita en el aire. Saludo, buenas. Buenas. Sí, díganos. Sí, lo que yo pienso es que esa es una especialidad como que no va a progresar mucho. Porque un paciente que tenga años y años tratándose con un médico, un internista, con un médico general, y que a última hora lo cambien para otro médico, le es difícil, yo creo que se muere más rápido. Aún con la medicina que le den. Bueno, está bien. Gracias por su observación. Doctor, una palabra de aliciente de un oyente. ¿Cómo que cambiarle el médico? Generalmente valoran los pacientes eso. Eso podría producir un estrés del hecho de que le cambien el médico a última instancia y que ya no lo lleven a donde el médico que lo vio toda su vida. Es una buena interrogante de la doña. Es muy buena interrogante. El punto es que aquí no se cambian los médicos. Aquí es un trabajo en conjunto. El médico de cabecera es el quien tiene el comando del tratamiento. O sea que el médico de cabecera debiera ser quien llame a ustedes para estos servicios. Claro que sí. El médico de cabecera siempre va a seguir siendo su médico. Nosotros simplemente somos consultores. Nosotros vamos porque en realidad hay un llamado y un pedido dentro de la familia y el médico que necesita que vayamos al domicilio. El especialista nos pide ir al domicilio a controlar los síntomas. Entonces, ahí en conjunto se ha hecho un tratamiento tanto del médico cabecera como nuestro y entonces llegamos a un punto en común de cuál será la estrategia para seguir con ese paciente. En ese punto de vista que tiene la televidente, lo comprendemos, pero viendo otro punto de vista, un paciente que tenga dolor, que el día, la noche y dure semanas con dolor, que llegue un médico a paliar ese dolor, a quitarle ese dolor. Mire, yo le veo mucho futuro a la especialidad realmente. Cualquiera que o que tenga convulsiones. Exactamente. Algo de mucho futuro para aquellas personas, esos seres queridos que uno tiene enfermo, poder que tengan unos días más felices en los últimos días de su vida. Así es. Tenemos otra llamadita en el aire. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas. Saludos. Bien, parece que eso no fue. Doctor, ¿quiénes son los médicos que más utilizan los servicios? Yo me imagino que serían los oncólogos. Una pregunta. Ah, bueno, pues ya está. Díganos, doña. Buenas tardes. Sí, díganos. Buenas. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Saludos, le escuchamos, doña. Le escuchamos. Díganos su pregunta. Díganos su pregunta. Bien, parece que tiene problemas. Ella no nos escucha. Doctor, entonces, ¿quiénes son los médicos que más utilizan los servicios de médico paliativista?
Bueno, la oncología es quien más se agrega a nosotros o más nos hace los llamados. Oncología en un 80% de los casos. Ya dentro de las otras especialidades continúa la geriatría y continúan las demás. Las demás especialidades. Sí. La geriatría porque ve los pacientes mayores, los pacientes... Exacto. Yo me imagino que los neurólogos utilizan mucho también. Exacto. Utilizan mucho la medicina paliativa. Claro, estamos hablando de países fuera de República Dominicana, porque todavía aquí se está iniciando con la medicina paliativa. ¿Hay posibilidades, doctor, de que los seguros en otro país, usted se formó ¿dónde? En Argentina. Usted se formó en Argentina. En Argentina estamos desarrollados mucho con relación a nosotros. Allá los pacientes asegurados tienen acceso a un médico paliativista dentro de su seguro. Sí. Pero mire, dentro de la reforma que hay que hacerle, entonces nosotros tenemos que prever eso. Hay una llamada. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Parece que hay no, parece que sí, nos están viendo. Sí, saludos, buenas. Buenas. Sí, díganos su pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, parece que no nos escucha. Doctor, entonces, los pacientes en los seguros cubren la medicina paliativa para esos pacientes con enfermedades terminales. En nuestro país no. Pero en Argentina, por ejemplo, En usted Argentina viene. sí. Hay unidades completas de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales que trabajan con seguros directamente para asistir a pacientes que necesitan medicina paliativa. Y que pertenecen al régimen. Mira, yo creo que eso es una cosa no importante. perteneciendo al régimen. Y no perteneciendo al régimen. Yo creo que es una cosa importante, porque muchas veces estos pacientes que tienen ya enfermedades terminales pueden vivir 2 años, 3 años. Sí. Entonces, si no están cubiertos en el seguro para este tipo de afecciones y para cuidados paliativos, entonces serían 3 años de tortura, donde yo tendría que costearse aún teniendo su seguro. Entonces yo creo que en las reformas que hay que hacerle y que se le va a hacer próximamente al sistema de salud, hay que prever de que los cuidados paliativos sean cubiertos en los pacientes que aparezcan cualquier tipo de estas enfermedades, porque yo creo que sería una gran ayuda para la población dominicana. Doctor, vamos a ir a unos consejos comerciales y cuando regresemos vamos a seguir hablando con el doctor Carlos Augusto Borbón, quien es médico paliativista. Continúen con Soluciones Médicas. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. Sí, buenas tardes. Seguimos aquí en Soluciones Médicas hablando acerca de medicina paliativa con el doctor Carlos Borbón. Carlos, queremos saber cuál es el trabajo que se hace con los familiares de ese paciente que ya no hay una esperanza de vida, que ya no hay un tratamiento curativo para ese paciente. ¿Cómo ustedes se hacen, en qué ayuda le brindan a los familiares de ese paciente? Bueno, la primera parte es de sostenerlo, porque esto causa un estrés emocional en los pacientes. Uno trata de irlo sosteniendo con las informaciones de las enfermedades que padecen sus familiares y irlos entrenando para que ellos puedan tener ciertos manejos en caso de necesitar ayuda y puedan tener los accesos para poder comunicarse sea con uno o con su médico de cabecera. Bien, doctor, ¿cuántos médicos paliativistas tenemos en el país? Porque por lo que yo veo, nosotros tenemos miles y miles de pacientes con enfermedades terminales. ¿Ya se han formado bastantes médicos para cubrir la demanda aquí en el país? Bueno,
Hasta ahora mi conocimiento, yo soy el primero formado en cuidados paliativos. Hay algunos de nuestros colegas que sí hacen medicina paliativa por su experiencia durante los años. Ok. Pero formado como médico paliativista, no, todavía no. Bueno, tenemos un gran reto. Tenemos una llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas, yo quiero preguntarle que si uno llegara a necesitar un médico paliativo, ¿cómo yo me comunico con ese médico? Bueno, lo estamos nosotros teniendo. Gracias por su llamada. Nosotros estamos poniendo los teléfonos del doctor Carlos Augusto Borbón en pantalla. Ustedes pueden verlo ahí, pueden anotarlo. Porque yo creo, doctor, que a pesar de que un oyente dijo que usted no va a tener demanda, yo creo que usted va a tener mucha demanda. Porque usted es el único que hay en el país. Es el único que hay en el país. Y son miles los pacientes que están en la casa que ya, por ejemplo, no tienen calidad de vida y que, por lo general, ahora hay un aliciente, una esperanza para que ustedes le puedan llevar un poquito de paz y de tranquilidad en esos últimos días. ¿Ustedes preparan a la persona para que enfrente la muerte? Sí, eso es uno de los retos más difíciles dentro de esta parte de hacer cuidados paliativos. Poder llevar a que ese paciente o esa persona que está enfrentando la muerte acepte esa etapa, que es una etapa más de la vida. Y bueno, es una tarea difícil, doctor. Es una tarea difícil, ya que sus familiares son los que menos aceptan esta situación. Usted tiene que estar bien cerca de Dios para usted tratar con todas esas cosas. Porque mire, yo como médico, y como lo mío es radiología, pero yo nada más de pensarlo, de yo tener que ir a decirle a una gente, mire, cuando yo tengo que decirle a una paciente que tiene cáncer de mama, mire, yo quisiera, cuando la paciente me pregunta, yo no sé ni cómo enfocarlo, ni cómo decirle. Porque usted decirle a un paciente que tiene cáncer de mama, y en el caso suyo, que es mucho más ahí, usted decirle al paciente que se va a morir, que ya no hay, que tiene que afrontar la muerte con valentía, que usted lo va a ayudar a que no sufra, pero que eso viene ya, eso es difícil. Ustedes tienen que estar bien cerca de Dios, del cielo, para estas cosas, ¿verdad que sí? Esto es muy importante. Sí. Porque regularmente, entrando un poco más al espiritualismo, también una de las áreas que se deben trabajar, quienes son cristianos o se aferran a una religión, tienen, podríamos llamarlo así, aunque es una palabra un poco fuerte para el público, es una buena muerte. O sea que los cristianos afrontan mejor lo que es el concepto de la muerte y de que se van a morir, que las personas, los que profesan algún tipo de religión. Los que profesan algún tipo de religión, sí. O sea que ustedes deben manejar también ese aspecto. Sí, se maneja ese aspecto, el aspecto espiritual, que es muy importante, porque siempre está la pregunta de hacia dónde voy después. Entonces, eso hay que ver cómo lo maneja el paciente. Después de ver cómo lo maneja el paciente, hay que ver qué opinan los familiares sobre esto. Entonces, trabajar en base a lo que opine el paciente. Porque siempre, sabiendo que el centro, aquí el que es importante, es el paciente. O sea que ustedes tienen que también aprender un poquito de teología. Sí. Tienen que aprender un poquito de teología, señores, para que ustedes vean. Medicina paliativa es el tema que estamos hablando. Usted tiene los números en pantalla para que pueda dirigir su pregunta. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Borbón, quien es médico paliativista, único en el país, señores, formado como especialidad. ¿Cuántos años dura la especialidad? La especialidad por sí dura 2 años. Dura 2 años. Sí. ¿Ustedes en esa especialidad la hacen en algún tipo de hospital especial, un hospital de geriatría o hospitales de oncología básicamente? Sí, uno rota por diferentes hospitales. No tiene que rotar de diferentes centros de cuidados paliativos. Rota primero por especialidades oncológicas. Primero especialidades digestivas, respiratorias. Entonces uno va rotando por las diferentes especialidades en oncología. Después se va al área de geriatría y después enfermedades crónicas, que está diabetes, hipertensión, todas las áreas. Entonces uno va rotando de hospital a hospital. Doctor, en todos estos tipos de cánceres que usted ha visto y ha manejado, ¿cuáles son los que menos expectativas y menos tiempo de vida generalmente tienen los pacientes? Bueno, si se podría decir, el cáncer más difícil de tratar es el de pulmón. ¿El de pulmón? Sí, porque trae de por sí, aparte de que
trae el dolor como cáncer en sí y la expectativa de muerte es la disnea, que es el síntoma más difícil de tratar. O sea que aparte del dolor va a tener dificultad respiratoria el paciente. Sí. Entonces llega un momento en el cual uno tiene que hacer lo que se llama sedación paliativa. No es una sedación total como hacen los anestesiólogos, sino una sedación en la cual el paciente pueda responder a órdenes o pueda hablar. Es un poco difícil de lograr, pero en algunos pacientes se logra, en otros no. En otros no. Porque la sedación en sí podría deprimir un poquito el centro respiratorio también. Es algo muy delicado. Y le podría dar también más dificultad respiratoria. Entonces, esos casos son los más difíciles para tratar para ustedes como médico paliativista. Son los casos más difíciles. ¿Y los cánceres de mama? El cáncer de mama también, porque también, como es de mama en sí, también da metástasis a pulmón. Metastastiza pulmón. Sí, pero como ya en nuestro país y tanto en países más modernos, ya el cáncer de mama no da estas metástasis tan frecuentes. Ya dura muchos años para poder dar una metástasis. Para llegar. Bien, amigos televidentes, nosotros llegamos al final. Le damos gracias al doctor Carlos Augusto Borbón, quien es médico paliativista y nos estuvo acompañando, hablándonos acerca de los cuidados paliativos en los pacientes con enfermedades terminales, esos pacientes que ya no tienen expectativa de vida. A ustedes gracias por la atención dispensada. El próximo domingo vamos a estar con ustedes con más soluciones médicas, salud educativa al más alto nivel. Pasen todo, feliz resto de la noche. Telecontacto, la nueva era de la televisión.